Probablemente no se hace responsable de que tiene que identificar, pero por lo menos tienes el criterio, ¿no? Para saber qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que hay que recomendar. Mira, para una cantera hay que hacer investigaciones geotécnicas, o hay que hacer calicatas, o hay que hacer perforaciones, ¿no? Y hay que definir adecuadamente o estimar adecuadamente cuál es la capacidad útil. Vamos a ver de manera general, rápida en realidad, porque este es algo que está especificado en las especificaciones técnicas generales. Son los requisitos, ¿no? Por ejemplo, para terraplenes. Vean que este manual limita el IP menor a 11. Recuerdan que les hice un comentario. Si tienen un IP mayor a 10, presten atención, les dije, ¿verdad? Generalmente en carretera se limita el IP menor a 10, porque mayor a 10 está relacionado con materiales que podrían tener mayor compresibilidad, mayor plasticidad. En cuanto al desgaste mecánico por abrasión, ¿no? Según la prueba de Los Ángeles, te piden, puede haber un desgaste hasta el 60%, ¿no? Bueno, es algo que está establecido en la guía, no necesariamente tiene que ser así. ¿Qué pasa, señores, si tengo un material con 61%, 62%? Lo voy a descartar. A veces como ingenieros somos un poquito, nos ceñimos así estrictamente, ¿no? Pero siempre hay tolerancias. Hay que manejar tolerancias también, ¿no? Más menos 2, más menos 5%, ¿ok? Va a depender mucho de las especificaciones técnicas también, ¿no? Que establezcan cuáles son las tolerancias. Y el tipo de materiales acá que podrían utilizarse, ¿no? Y que cumplan con estas exigencias. Cuando hablamos partes del terraplén se refiere a base, cuerpo y corona. Entonces, si dibujo el terreno natural y tengo que construir un terraplén, la base, el cuerpo y la corona. Corona, cuerpo y base. Entonces, para cada parte del terraplén hay una exigencia, ¿no? En cuanto al tamaño máximo, al porcentaje de fragmentos de piedra y al IP. En el IP todos coinciden que es menor a 10 o 11. Respecto al material para el afirmado, nos da una granulometría, varias granulometrías acá, que podría utilizarse cualquiera de ellas en función del tamaño máximo, de 2 pulgadas hasta 1 pulgada. Nos dice que el desgaste no debe sobrepasar el 50%, bueno, un poco más exigente, ¿no? Porque ese material está en contacto realmente con el tránsito vehicular. Nos limita el límite líquido y el IP ya no te permite un valor mayor a 10, ¿no? Entre 4 y 9. Y te dice, ¿y por qué no 0? Porque al decirte 4 te está diciendo que tiene que tener cierto contenido de finos, cierta plasticidad también para que haya cierta adherencia, porque si es un A3, arena de playa, eso con el viento se va a ir, ¿no? Entonces es importante que cumplan con estas exigencias mínimas. Y un CBR mínimo de 40%, ¿no? Ahora este CBR depende de la densidad también, ¿no? Se refiere al 100% a la máxima densidad seca, ¿no? Correspondiente a una penetración de 2.5 milímetros. Tengan en cuenta siempre estas notitas pequeñas, ¿no? Muchas veces dicen que el diablo se esconde en los detalles. Entonces siempre hay que leer la letra chica, ¿no? En sus diapositivas les pido ahí tachar la parte porque dice acá base y subbase granular. Entonces lo que es base no corresponde ahí en esa diapositiva. Es para subbase esta tabla en realidad. Las exigencias, fíjense, abrasión 50% máximo. Acá hay una diferenciación, miren, en cuanto a sus requerimientos mínimos de estos ensayos. Para menor a 3000, en vuestro caso, si trabajan acá en la zona costera o en las serranías, pero que estén por debajo de 3000, aplicaría esta columna, y mayores a 3000 en altura, la otra de la derecha. Si comparamos ambas, ¿en qué difiere? Básicamente en el IP. Me pide un IP máximo de 6 y acá
4, más cortito, menos plasticidad. ¿Qué otro más? El equivalente de arena. O sea, el equivalente de arena mínimo dice, miren, 35% mínimo, 25. O sea, equivalente de arena significa la cantidad de arena con relación a todos a los finos. Entonces, cuanto más grande sea, significa que es más granular, más arena, con relación a los finos. Entonces, acá me está limitando, miren, la cantidad de finos, al decir equivalente de arena mínimo 35. Porque cuanto más grande sea, es más arena. Y acá no. Y además me limita, ¿qué cosa? El IP. Y hay una razón para ello. Porque el resto, miren, es lo mismo. Es por un tema de congelamiento. ¿Ya? Entonces, generalmente los suelos limosos o arcillosos, cuando el nivel freático está casi superficial, entonces en zonas mayores a 3000 metros de altura, están sujetos al congelamiento. ¿Y qué pasa cuando el suelo se congela? Se genera una expansión, ¿no es cierto? Porque el agua congelada duplica su volumen. Entonces, es muy importante, estamos sacando nuestra línea entonces, si estamos sobre los 3000, ¿qué ensayo es muy importante? ¿Qué control de calidad es importante en el material para su base? El ensayo, claro, tengo que determinar esto, pero este ensayo es importante. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Todo esto de acá que se está valorando, se tiene que hacer, pues. Esto es importante entonces, ¿no? Para mayor a 3000. Pero también para menor a 3000 hay que hacer, ¿no? Porque ¿qué pasa si tengo 15 o 10 de equivalente de arena? También se necesita un porcentaje de finos, ¿no? Para la base necesitamos un porcentaje de finos. Perdón, para su base, disculpe. Para su base. Entonces ahora ya, eso no lo dice, no está en la especificación, no explica el porqué de eso, ¿no? En el manual de pavimentos, de suelos y pavimentos, habla sobre congelamiento de suelos, detalla, inclusive, vean, habla sobre las profundidades, ¿no? Dice que mayor a 1,50 m ya no hay mayor problema de congelamiento de suelo, ¿no? Porque el agua, el nivel freático, si está a 1,50 m, ya la incidencia no es mucha a nivel superficial. Pero si está más elevado, inclusive da pautas, como por ejemplo, una opción sería levantar pues el nivel de la subrasante para evitar el congelamiento, ¿no? Eso implicaría mayor relleno, ¿verdad? Para base, el CBR, ¿no? Va a depender de los ejes equivalentes. Te pide mínimo 80%, y si el tráfico es más alto, el CBR tiene que ser del 100%, más exigente, ¿no? Creo que me pasé algo acá. Su base, más adelante, aquí está, está acá. Bien, recuerden el gráfico que mostré antes, la curva esa de las expansiones versus CBR. Para su base, miren, normalmente las expansiones deben ser menores de 2%, es una exigencia. Es coherente con el gráfico, con lo que hemos visto, ¿no es cierto? Generalmente para CBR, ¿cuánto es para su base el CBR? Mínimo que te dice el MTC, 40%. Y entonces para 40%, hemos visto en ese gráfico prácticamente las expansiones son casi cero. Entonces, sí, no habría mayor problema, es coherente. La base debe tener expansiones menores a 1. ¿Sí? 80% cero. Puede salir 0.5, 0.3, pero prácticamente es bajísimo. El hinchamiento versus el CBR, ¿no? Es decir, suelos con hinchamiento de 3% generalmente tienen CBR menor a 9%. Ya, claro. En otra exposición en Lima, hablábamos sobre estos temas para una universidad en Lima. Alguien me preguntó, me decía, ¿qué pasa si tengo un CBR o es posible un CBR de 80% con una expansión de 7, 6? Entonces, no he visto ese caso y no creo que no sería dable, ¿no? Y esto resume. 3% generalmente para
suelos con CBR menor a 9. 2% con CBR mayor a 15. Tiene relación con ese gráfico, porque esto es la recomendación, pero esto es lo que he experimentado. Son suelos, son resultados reales, suelos reales. Estamos hablando, miren, de 30% para arriba, prácticamente las expansiones son 0.5, 0.3, menores a 1. Entonces, para suelos con menores a 1%, CBR 30% coincide, ¿no? Entonces, estamos contrastando la especificación versus lo que hemos verificado en campo. Los requerimientos del agregado grueso para la capa base. Igual, se subdivide para menores a 3.000 y mayores a 3.000 metros. La diferencia está en las caras fracturadas. Mire, y ya para la capa base me pide que el material sea triturado, pero además me pide que por lo menos 2 caras sean trituradas, porque para base, por ejemplo, podría tener un material con una cara triturada, pero para su base me están pidiendo que al menos 2 caras sean producto de la trituración, ¿no? Y acá el porcentaje de esas 2 caras me dice puede ser mínimo 40% y acá mínimo 50%. O sea, me está diciendo que mayores a 3.000 metros tiene que tener 10% más para lograr mejor trabación, ¿no? Y reducir los riesgos de expansión por congelamiento. En la abrasión se mantiene igual, 40%, es más exigente. Aunque yo les comento, trabajé en un proyecto carretero en Bolivia, no teníamos materiales con 40%. Así que en nuestra especificación técnica nosotros pusimos 50%, ¿no? 50% de desgaste. ¿Eso significa que el proyecto esté mal? Es una especificación nuestra, estamos asumiendo que, porque consideramos también que igual el porcentaje establecido porque es una copia de la ASTO, de alguna forma es una, ¿no? Entonces es conservador, ¿no? Lo que quiero transmitirles es que como ingenieros no siempre tenemos que limitarnos, ¿no? Hay un tema también, tiene su contraparte. Si existe algo, una normativa, también es difícil salir de la normativa, ¿no? Pero eso no significa pues que no se puede tomar un valor menor. Por ejemplo, si el desgaste es 50% la abrasión, entonces yo puedo demostrar ante la autoridad, ¿verdad?, ante el ministerio, y decir, mire, está sucediendo esto, no tengo ese tipo de materiales con estas características. ¿Y qué es lo que van a hacer? Sustentar y justificar, ¿no? Entonces yo creo que eso es discutible. Entonces muchas veces, por no tener un material con estas características, ¿qué implica? Implica el transporte de material en una distancia mayor, incrementando los costos innecesariamente, o a veces inviabilizando el proyecto. Pero si hay una sustentación, una justificación, una explicación, ¿no? Entonces yo creo que se puede, si es el caso, puede tornarse factible, ¿no? Y esa es la labor de nosotros como ingenieros, ¿no? Pero para ello necesitamos este conocimiento básico, ¿no? Y también estas pautas que les brindo con la cierta experiencia que tengo, de que podemos ajustar, no necesariamente basarnos en esto. Claro, si yo pongo 50%, ya me estoy saliendo de esta recomendación mínima. Entonces, para no tener problemas legales, necesito justificar, sustentar y que además la autoridad competente me apruebe. En cuanto a la parte, aquí está la parte, la granulometría, existen diferentes gradaciones. Sin embargo, hace una hincapié acá, ¿no?, que es recomendable la gradación A, un material con tamaños más gruesos, para mayores a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Para el agregado fino, el equivalente de arena, similar que para su base, ¿no?, me limita, ¿no? Me dice menor cantidad de finos. Y el IP ahora es más bajo, 4% y 2%, mucho más bajo todavía, ¿no?
para evitar mayor problemas de expansión. Les comento una experiencia, por ejemplo, que hicieron en IRSA Sur, en la Interoceánica Odebrecht. Yo trabajé para Odebrecht como ingeniero de taludes, ¿no? Estuve un año ahí en el tramo 2 y lo que ellos producían era material, bueno, la especificación decía producir material para subbase y para base, pero a ellos les convenía solamente producir del río un solo material, porque era más barato. Producían un material de muy buena calidad, que era un material para base, pero formaban también a nivel de subbase, ¿no? Y le llamaban material integral. Este material tenía muy buenas características, pero en realidad pienso que no era un tema porque simplemente digamos, lo querían hacer mejor, sino que en tema de costos les era más beneficioso, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Y eso benefició a la obra indirectamente, porque el hecho de producir masivamente un solo material, listo, ¿no? Porque tanto la base tenía un CBR mayor a 40, la especificación te dice CBR mínimo a mayor a 40, pero no te dice menor a tanto, ¿no? Entonces tenían un buen material. Lo que hacían probablemente, porque es una compañía de control de calidad, seguro que bastaba con darle un número de pasadas menor que para la base, ¿no? Y ya estaban cumpliendo, ¿no? Este es para base. Abajo dice su base. Entonces esto está desactualizado. Tengan en cuenta acá. De todas maneras, lo que es 400, fíjense por favor, les pido que verifique con la norma, con la EG 2013. Puede haber un error ahí de tipeo. Les ruego me disculpen ahí, pero sí, acá no hay una coherencia de capa base y subase. Este es base. Acá sí, acá dice su base. Esto es una pantalla, un pantallazo de la norma, debe ser su base acá, ¿no? Porque es el mismo formato. Y esto está mal entonces. Y acá sí les pido verificar. Bien, esas son como características mínimas que deben cumplir los materiales, sobre todo para los componentes principales del pavimento. ¿Qué otras consideraciones cuando se hace un estudio de cantera, señores? A ver, no necesariamente está relacionado exactamente con las propiedades geotécnicas, pero sí tiene que ver con la descripción de un informe de canteras, ¿no? Sus características, ¿no? La descripción de la cantera, ¿no? ¿Qué tipo de material es? Si está subredondeado, redondeado, ¿cuál es el tamaño máximo mayor a 3 pulgadas? ¿Por qué? Mayor a 3 pulgadas de repente necesita ya pues otro tipo de chancadora. Una chancadora secundaria, una chancadora primaria, de repente hay bloques más grandes. Imagínese un río cuyo porcentaje mayor a 3 pulgadas sea el 80%. Y en su caracterización de suelos dice suelo grava, limosa, ¿no? Entonces su colega dice, acá en el proyecto dice grava limosa. Y se imaginan que ese río es puro grava limosa, cuando el 80% de ese material es sobre tamaño y de repente el tamaño promedio sea 30 centímetros. Entonces la caracterización es inadecuada, ¿verdad? Por eso es que es muy importante establecer cuál es el porcentaje mayor a 3 pulgadas y cuál es el tamaño máximo y promedio de los sobretamaños, entre comillas, mayores a 3 pulgadas. Porque eso puede ser representativo. Entonces, si es así y se está recomendando ese material, ¿qué implica? Tengo que chancar ese material, ¿no es cierto? Salvo que ese material me sirva para enrocado, o salvo que ese material me sirva para gaviones, ¿no? Entonces, si es para triturar, pues tengo que especificar. Y acá recomendaré, ¿no? ¿Cuál es el tamaño máximo? ¿Cuáles son las características? ¿No? Un resumen de la descripción, ¿no? Y cuáles son el aprovechamiento que tendría este material. En principio acá está ubicado el río, cuál es el código de esta cantera, su progresiva con relación a la accesibilidad del proyecto y sus coordenadas, inclusive el centro de gravedad. Está totalmente identificada esta cantera, ¿no? ¿Cuál es su descripción? ¿Cuál es el aprovechamiento? La distancia que existe del centro de gravedad, porque esto es muy importante saber la distancia para calcular la distancia media de transporte.
y la forma de explotación. ¿Es una cantera que yo voy allí, recojo y aprovecho? ¿O es una cantera en la cual necesito selección, zarandeo, o de repente además necesito chancado? ¿O es una cantera en la que se necesita voladura previamente, ¿no? Entonces todo eso tiene que estar caracterizado a nivel de proyecto. Y esa caracterización tiene que volcarse además en costos. Entonces lo que podamos definir nosotros como, ¿no? Si nos toca esta actividad, ya sea como especialistas o acompañando el trabajo de identificación de canteras, entonces ustedes dirán, pues a ver, nos está faltando esto, ¿no? Nos está faltando la distancia, el material, las consideraciones. Y ese es el punto, ¿no? Que tengan el criterio adecuado para recomendar. Bien, este es otro cuadro resumen también donde tengo ya las canteras, ubicación, el área, el volumen disponible, ¿no? Ese volumen disponible en realidad es un volumen ya descontado. La distancia y el resumen, ¿no? De cuál es la aplicación. Esta cantera puede ser utilizado para terraplén, para base, subbase. Si puede ser utilizado para materiales de base y pavimento inclusive, de hecho que cumple con todo lo demás, ¿no es cierto? Aunque para el tema del terraplén habría que ver el contenido de finos, pero si ha sido identificado es porque está cumpliendo, ¿no? Y así todas las otras canteras, ¿no? En algunos sectores de repente se requiere hacer, por ejemplo, una limpieza superficial y remoción del encape vegetal, ¿no? Porque a veces está enterrado, como el ejemplo que vimos en la primera foto del suelo de la terraza aluvial, tenía una cobertura de suelo fino. Entonces, eso implica un costo también, ¿no? Acá otro resumen de ensayos reales realizados, de ensayos de compactación. Ensayos de compactación del Proctor modificado. No dice en ningún lado que es modificado, pero pueden anotar acá en esta diapositiva que corresponde a ensayos de Proctor modificado. Miren, ¿qué valores hemos obtenido? A ver, son materiales, miren, BP son materiales de las canteras. O sea, para base, subbase. Miren, este es el rango de densidad seca, va de 2.26 hasta 2.18. Y el rango de contenido de humedad, de 5 a 8. O sea, si yo tengo materiales para subbase, para base, ¿cuál es el contenido óptimo? Más o menos, el rango, de 5 a 8%. Y esa es una idea, ¿no? Ya tienen claro ahora. Ese es el rango. En suelos arcillosos, por ejemplo, generalmente va a depender del tipo de arcilla, pero la humedad, digamos, la densidad máxima se logra generalmente a contenidos de humedad mayores, 11%, 17%, 21% de contenido de humedad de agua, ¿no? Pero acá estamos hablando de suelos que van a servir para la base, para la subbase. Y en ese caso, miren, la humedad óptima está entre 5 y 8%. Ese es el rango. Por lo menos para estos suelos que han sido ensayados. Y es una tendencia porque cada símbolo, cada crucecita es una cantera. Y todos están agrupados acá. Lo que significa que hay una tendencia, ¿no? Hay una tendencia. Aquí hay dos crucecitas rojas, pero acá hay otras dos que están más arriba. Entonces podríamos hablar de 5 a 7 para esa cantera. Para los amarillos, entre 6 y 7.5, ¿eh? Si hablamos en general, para las cruces azules, miren, las cruces azules es una cantera acá, BP11, está entre 7 y 8. Pero en general, están desde 4 o 5 seguramente, hasta 8, 8.5. Ese es el rango. Entonces este es un buen tips, una referencia entre las humedades que pueden esperar ustedes. Ya sobre eso en obra pues se juega con las tolerancias, ¿no? Normalmente se establece más o menos 2%. Todo ese estudio de canteras
que se hace, finalmente tiene que identificarse a dónde va a ir, dónde se va a utilizar, ¿no? A nivel de proyecto tienen que decir, bueno, esta cantera que he identificado acá, acá tengo otra, acá. De repente esta es la más importante, ¿no? Para todo lo que es base. Entonces establezco cuál es el acceso y esto me va a servir desde acá, desde A hasta B. De repente el transporte es bastante alto. Necesito identificar otra cantera por acá para base también. Si hay, excelente, ¿verdad? Pero si no, me tengo que acomodar y ese es el costo, pues, del proyecto. Porque lo que tengo que compensar y reducir son las distancias medias de transporte. El hecho de tener una sola fuente de material de préstamo para todo el tramo realmente es costosísimo, ¿no? A veces hay, por ejemplo, la carretera puede estar acompañando en una quebrada del cauce del río, ¿no? Entonces pueden establecer 2 puntos o 3 puntos, dependiendo de las distancias. Cada 15, cada 20 kilómetros podrías ubicarse una planta